Vale, gracias. Muchas gracias, Cami. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Primero agradecer que estén presentes. Ya es tarde, ¿no? En Santiago son las 8, muchos llegando del trabajo, cansados, y hace mucho frío también, ¿no? Eh, entonces, agradecer la presencia y ojalá la charla, el conversatorio sirva para, más que responder cosas, para abrir preguntas, ¿no? Y abrir reflexiones sobre lo que está pasando. La charla también la convocamos como el lanzamiento de nuestra revista. Nosotros de la Liga Internacional de Trabajadores tenemos una revista que se llama Marxismo Vivo. Vendemos la versión impresa y también está en la página de la LID, que es esta revista que está aquí, que ustedes pueden adquirir con los militantes. Y es una revista que no tiene como centro la discusión de Medio Oriente. La anterior, el número anterior, tenía como centro el tema de Palestina. Y este número tiene como centro la discusión de Estados Unidos y el nuevo orden imperialista mundial. Entonces habla mucho de China, de Rusia, la guerra de Ucrania y cómo entender la situación del imperialismo a nivel mundial hoy. Yo preparé una pequeña presentación, son 15 diapositivas, espero no aburrirles, que voy a tratar de tomar un poco el contenido de la revista, pero después concluyendo hacia poniendo algunos elementos, digamos, para entender lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Hay algunos micrófonos abiertos, por si los puedes cerrar, Vane, por favor. Bueno, entonces parto con la presentación. Eh, Ahí ustedes ven el título es El orden mundial y las guerras de Medio Oriente. Y cuando hablamos de orden mundial, centralmente estamos hablando de un orden imperialista mundial, ¿no? Cómo los estados están organizados y cómo está organizado el comercio mundial, que no necesariamente es en beneficio de los trabajadores. Vamos a entrar un poco más en ese tema, ¿no? Voy a, déjame ver cómo avanzo aquí la diapositiva, solo un segundo. Ahí. Bueno, entonces, como dijo la Cami, nosotros estamos en un momento muy complejo de la situación internacional, de la situación mundial. Vimos en los últimos días los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y también los ataques de Irán a Israel y a Estados Unidos y a la base norteamericana en Qatar, ¿no? Eh, y yo creo que nosotros como en general trabajadores, militantes de izquierda, activistas, tenemos que buscar entender más allá de lo que sale en los canales de televisión, más allá de lo que dicen los líderes políticos, tenemos que buscar entender el mundo a partir de una reflexión desde la clase trabajadora. Entonces, la perspectiva que vamos a presentar aquí no es una perspectiva neutral, y tampoco es una perspectiva solo del punto de vista de la geopolítica, digamos, cuando hablamos de geopolítica hablamos de principalmente la relación entre los estados, ¿no? ¿Qué es lo más común de ver en la televisión? Entonces ahí yo parto la presentación diciendo cómo nosotros no debemos entender el mundo, ¿no? Cómo no debemos entender, para después ver cómo entender. Eh, y esta forma de entender el mundo es la forma que nosotros vamos a ver en los canales de televisión principalmente, pero también la mayoría de las organizaciones de izquierda que nosotros tenemos contacto van a presentar una versión similar a esto, ¿no? Que es más o menos como si en el mundo hubiese un lado bueno y un lado malo, del punto de vista de la derecha, de los grandes canales de los medios de comunicación de masas, la BBC, en Chile sería, qué sé yo, Chilevisión, etcétera, siempre presentan la situación de Medio Oriente o incluso de la guerra rusa, ¿no? Como si hubiese un lado bueno y otro lado malo. El lado bueno sería la democracia, los estados democráticos de Europa, Estados Unidos, etcétera, y el lado malo sería el terrorismo o el autoritarismo, ¿no? En el caso del Medio Oriente, los terroristas, los islámicos, etcétera. Esa es una forma que nos presentan el problema. La otra forma muy similar es de una guerra, un choque de civilizaciones entre Occidente versus Oriente, ¿no? Entonces, que son valores muy distintos, religiones muy distintas, pueblos muy distintos, y por eso hay guerras, digamos.
Pero del punto de vista de la izquierda también hay una forma muy parecida de presentar el problema, pero al revés, como si el lado bueno o fueran los países supuestamente antiimperialistas y el lado malo fuera el imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces, todo lo que se opone al imperialismo norteamericano, como Putin, como Irán, como Nicaragua, etcétera, como si todos esos países fuesen progresistas, ¿no? Fuesen antiimperialistas. Y explican el mundo, explican las guerras, explican los conflictos a partir de esa visión, que en nuestra opinión es muy parecido a lo que hace la prensa occidental, pero del otro lado, ¿no? Y nosotros no vemos el mundo así, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo vamos a presentar la situación internacional? Perdón, me estaba entrando una llamada. ¿Cómo vamos a presentar la situación internacional? A partir de otros conceptos, a partir de otra visión, digamos. A partir de la idea de que existen disputas interburguesas en el mundo. ¿Qué significa eso? Que existen grandes monopolios, grandes empresas que disputan mercados, que disputan el mundo para enriquecerse, ¿no? Grandes empresarios que están por detrás de las disputas. A eso llamamos disputas interburguesas. Y en el mismo sentido existen intereses de clase, porque estamos en una sociedad que está dividida en clases sociales, donde hay una ínfima minoría de grandes burgueses que controla el mundo, que tienen mucho dinero, que influyen en todas las decisiones en América, en África, en Asia, ¿no? Y esa sociedad está dividida en clases, donde hay una clase explotada y otra clase que es la clase explotadora, ¿no? Otro concepto que utilizamos es de dominación imperialista. Después voy a desarrollar un poco más de ese tema de qué entendemos por imperialismo. Y en ese marco de esos conceptos entendemos las diferencias nacionales, étnicas, religiosas y las opresiones que son utilizadas dentro del sistema capitalista, ¿no? Bueno, entonces aquí quiero partir de la idea de que nosotros vivimos en una época imperialista. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de imperialismo, inmediatamente pensamos en el Imperio Romano, ¿no? Donde el Imperio Romano, el Imperio Inca dominaba otras poblaciones, subyugaba, ocupaba militarmente, etcétera. Pero cuando hablamos de imperialismo actualmente, por lo menos desde la perspectiva marxista, y por eso tomamos Lenin como la referencia, digamos, un teórico político revolucionario que elaboró mucho sobre el tema, cuando hablamos de imperialismo no necesariamente estamos hablando de invasiones militares. La invasión militar puede ser una actitud imperialista, como hizo Estados Unidos en Afganistán o en Irak, o como hizo Brasil en Haití, con tropas de Chile, incluso de Bolivia, etc. Pero Lenin, cuando habla de imperialismo, está diciendo que el mundo actual es controlado y disputado por grandes monopolios, grandes empresas, y esas empresas tienen sus representantes dentro de los estados nacionales. Entonces, cuando hay un político como Trump o como Putin, nosotros siempre tenemos que buscar por detrás de esos políticos a quienes representan. Porque por detrás de esos políticos hay grandes accionistas de grandes empresas petroleras, siderúrgicas, de tecnología, bancos, etcétera, etcétera. Lo mismo para entender Chile, digamos, ¿no? Entonces, cuando Lenin habla de imperialismo, está hablando de que el mundo, desde el inicio del siglo XX, es disputado por esos grandes monopolios, y esos grandes monopolios son representados por los estados, ¿ya? Y en ese marco se entiende la competencia entre los países, entre las grandes empresas. Por ejemplo, si hoy nosotros vemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde Estados Unidos sube los aranceles, dice, no, ustedes no pueden entrar aquí con empresas telefónicas, o no pueden entrar con el TikTok, y después China va y toma medidas contra Estados Unidos y dice, no, ustedes no pueden entrar con esto, con lo otro. ¿Qué están haciendo?
¿Están protegiendo el interés del pueblo norteamericano, del pueblo chino? No. Son guerras comerciales que tienen que ver con disputas entre grandes empresas que son representadas por los estados, ¿no? Y esa competencia, para garantizar esa competencia y garantizar que esas empresas sean muy lucrativas, también esas empresas lo que necesitan es explotar cada vez más a los trabajadores de todo el mundo, ¿no? Y disminuir los derechos laborales, disminuir los sueldos, etcétera. Entonces, esa funciona así la competencia. Porque cuando en un país la mano de obra está muy cara, las empresas simplemente salen de ese país y se van a otro lado, donde la mano de obra es más barata. Y lo que dice Lenin es que el imperialismo es una época de guerras y revoluciones. ¿Por qué guerras? Porque muchas veces los conflictos entre los grandes monopolios, entre los estados capitalistas, se transforman en guerras. Ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fueron disputas claras por territorios, por África, por Asia, por las colonias, donde grandes potencias se alinearon y entraron en guerra. Entonces, guerras interimperialistas. Pero además se dan revoluciones. ¿Por qué se dan revoluciones o estallidos sociales como hubo acá en Chile? Porque en la búsqueda incesante de aumentar sus ganancias, esos grandes monopolios necesitan explotar cada vez más a los trabajadores. Y eso genera situaciones insoportables para la clase trabajadora y la clase trabajadora se rebela. Entonces, cada 2, 3 meses vemos que explota un país diferente. En Chile fue 2019, Colombia también, Haití, Ecuador, en Europa, en África, en Asia. Siempre explota una revolución o una rebelión. ¿Por qué? Porque el propio sistema capitalista genera esas condiciones, digamos. Entonces, aquí partimos de una elaboración que Lenin hizo hace 100 años, pero que explica o da las bases para explicar el mundo actual, ¿no? Bueno, aquí entrando en algunos elementos que son importantes para entender Medio Oriente, que parece que no tiene nada que ver, pero ahí vamos a ver que tiene mucho que ver. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el país que sale victorioso, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Sale hegemónico después de la destrucción de Europa. Estados Unidos, que financió gran parte de la guerra, es el país que sale muy fortalecido. Pero del otro lado existían también lo que llamamos nosotros de estados obreros degenerados, que eran países donde hubo revoluciones, pero esas revoluciones después fueron degeneradas o fueron desviadas por las burocracias de los partidos comunistas, ¿no? Pero seguían siendo estados obreros porque en esos países se había expropiado la burguesía. La Unión Soviética, China, Cuba, lo que quedó conocido en la prensa como el socialismo real. Entonces, el mundo desde fines de la Segunda Guerra, desde 45 hasta 90 más o menos, estuvo dividido en dos bloques, digamos, ¿no? El bloque capitalista y el bloque socialista, entre comillas. Eso quedó conocido como la Guerra Fría, ¿no? Y después del fin de la guerra se sentaron esos tres sujetos que están ahí, que son Churchill, el primer ministro de Inglaterra, Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, y Stalin, que era el jefe de la Unión Soviética, y dividieron el mundo. Dijeron, los capitalistas dominan esto y nosotros, la Unión Soviética, domina la otra parte. Y la Unión Soviética se comprometió a no seguir impulsando revoluciones en otras partes del mundo y mantener cada vez más una coexistencia pacífica con el capitalismo, lo que obviamente había tensiones y hubo tensiones por mucho tiempo, ¿no? Ese orden mundial duró hasta más o menos los años 80. Pero ¿qué pasó en los años 80? En los países del bloque socialista, digamos, se restauró el capitalismo. Y esto es muy importante entender para entender hoy el rol que juegan China y Rusia en todos los conflictos en el mundo. Entonces se da un proceso tanto en la Unión Soviética como en China de restauración del capitalismo. Ese personaje que está ahí, que ustedes bien ven, que fue el hombre del año de la revista Time, ese personaje se llamaba Deng Xiaoping.
y él fue el encargado de hacer las grandes reformas capitalistas de apertura económica en China a partir de 1978. Entonces, en China ya desde 78 se inicia ese proceso de restauración capitalista. Y en la Unión Soviética ese proceso va a empezar un poco más tarde, pero también se va a dar a partir del año 85-86, y todos conocemos como Glasnost y Perestroika, ¿no? Que es un proceso también de apertura económica que fue gradual, pero que después terminó por restaurar completamente el capitalismo. ¿Cuál es la diferencia importante? En la Unión Soviética, ese proceso no fue tan controlado por el Partido Comunista, porque hubo revoluciones en el este europeo que destruyeron lo que esa alianza que se llamaba Unión Soviética. Y ahí se dieron una serie de procesos de eh, liberación nacional, digamos, como Ucrania, el surgimiento de varios estados en lo que era la antigua Unión Soviética. Y durante los años 90, la Rusia quedó muy debilitada. El pueblo que vivía en Rusia sufrió un retroceso brutal en sus condiciones de vida en relación al transporte, al empleo, a la educación, a la salud. Hubo un retroceso enorme de lo que era la Rusia obrera, del Estado obrero, para lo que era ya la Rusia capitalista de los años 90. Y la Rusia recién empieza a aparecer como una potencia capitalista nuevamente con Putin. Putin va a ser esa persona que va a reunificar y va a tomar como referencia el imperio ruso de los zares para reconquistar el poder de Rusia. Pero no el poder de Rusia obrera, el poder de la nueva Rusia capitalista, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta que Putin hoy es un gran representante de los monopolios capitalistas de Rusia y no tiene nada, pero absolutamente nada de socialista ni de izquierda, diferente de lo que dicen muchas organizaciones de izquierda en Chile y en todo el mundo. El proceso en China fue distinto. ¿Por qué? Porque en China el Partido Comunista logró controlar esa transición, y la controla hasta hoy, está en el poder hasta hoy, y reprimió todos los intentos que hubo de democratización del país e incluso contra la restauración capitalista, ¿no? Entonces China se va integrando al capitalismo mundial y China se transforma en los años 2000 en el motor de la economía mundial, porque China tenía millones, cientos de millones de personas, de campesinos que iban a las ciudades, y era una mano de obra muy barata. Entonces, los grandes capitalistas de Estados Unidos, de Europa, de Japón, empiezan a invertir mucha plata en China. Y gran parte de las empresas, incluso que estaban en Estados Unidos, en otros países, migran a China. Y China se transforma en la fábrica del mundo en los años, principalmente a partir de los años 2000, con un crecimiento económico estratosférico, ¿no? De las ciudades, de la tecnología, etcétera. ¿Qué pasó en los últimos años con China? China empieza a molestar el imperialismo norteamericano. Antes todavía es una economía que está muy conectada con la economía europea, norteamericana, pero China empezó a molestar. ¿Por qué? Porque en China empezaron a surgir los monopolios chinos, que hoy son enormes, y algunos de ellos disputan mercados, disputan materias primas con los monopolios norteamericanos, alemanes, japoneses. Entonces, podemos hablar ustedes conocen seguramente varias marcas chinas: Alibaba, TikTok, ahora surgió DeepSeek, que es la empresa de tecnología, BYD, que es la empresa de autos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, China empieza a molestar el imperialismo norteamericano. ¿Por qué? Porque empieza a succionar una parte de las ganancias que antes eran de los monopolios norteamericanos. Entonces, aquí también, cuando vemos las contradicciones entre China y Estados Unidos, no podemos pensar que China es buena y Estados Unidos es malo, porque lo que están haciendo los chinos y el gobierno del Partido Comunista es luchar para defender las ganancias de los grandes monopolios chinos. Miren qué interesante. Entonces, para concluir esta primera parte, antes de entrar al tema del Medio Oriente y ver cómo se conectan las cosas.
Hoy, distinto de lo que dice una parte de la izquierda y los canales de televisión, ni China ni Rusia son comunistas, socialistas, ni tienen nada parecido. En China y en Rusia existe el Estado controla una parte importante de la economía, de las empresas más estratégicas, pero eso no es una característica de un país socialista o de Estado obrero. De hecho, hasta el fascismo con Mussolini, el Estado tenía la propiedad de gran parte del sector productivo. Y esos estados, el Estado chino y el Estado ruso, también se mueven por los intereses de sus clases dominantes. Eso es fundamental para entender la guerra de Ucrania, que no vamos a discutir hoy, y también la actuación de China y Rusia en relación al Medio Oriente. Ahí yo puse solo dos figuras para que ustedes vean, que son dos multimillonarios, uno chino, que es Zhong Shanshan, que tiene una fortuna de casi 60.000 millones de dólares. Es 3 veces lo que tiene la familia más rica de Chile, que es la familia Luxi. Es una fortuna enorme y es dueño de conglomerados principalmente farmacéuticos y del sector de alimentos, pero también de sectores de la banca, con inversiones internacionales, etcétera. Un gran capitalista multimillonario. Eso no tiene nada que ver con socialismo, con un país socialista, porque en un país socialista o comunista no existiría eso. Y del otro lado tenemos un gran empresario ruso que es Vladimir Lisin, que tiene una fortuna, hay bastante menor que la del chino, de 18.000 millones de dólares y está principalmente en una empresa, está en el sector siderúrgico, pero también en otros negocios, ¿no? Podríamos citar muchos ejemplos, porque tanto Rusia como China tienen cientos de multimillonarios y esos multimillonarios que son accionistas o dueños de grandes empresas son los que tienen grandes influencias en los estados chino y ruso, ¿no? Bueno, y nosotros estamos en un momento importante que es un momento de decadencia del imperialismo norteamericano. Entonces, esa hegemonía norteamericana que surgió después de la Segunda Guerra y se profundizó a partir de la restauración del capitalismo en China y Rusia, eso está en decadencia. Cuidado, porque hablar de decadencia de Estados Unidos puede dar la impresión de que Estados Unidos mañana va a caer. Y no es eso, no tiene nada que ver. Lo que sí tenemos que entender es que del punto de vista de la hegemonía norteamericana, las cosas están explotando por todos lados. ¿Y por qué están explotando por todos lados? En primer lugar, porque el crecimiento de los grandes monopolios norteamericanos, de las ganancias de los grandes monopolios, llegó a un techo que quedó evidente o apareció en la crisis de 2008-2009 cuando quiebran un sector de la banca norteamericana y empiezan a quebrar un montón de empresas. No sé si se acuerdan de eso. Esa crisis rápidamente se expandió para todo el mundo porque el mundo está, principalmente el capital financiero, está conectado en todo el mundo y los trabajadores de varios países tuvimos que pagar por la crisis. Hubo principalmente en Europa ataques brutales a las condiciones de vida de los trabajadores en Grecia, en España, en Italia, en Gran Bretaña, pero también en Estados Unidos y en América Latina también, que es el proceso que conocemos como, digamos, el neoliberalismo, que se va profundizando con mayor cesantía, inflación, ataque a los derechos laborales, ataque a las pensiones. Ese proceso se va profundizando cada vez más y genera reacción, ¿no? Como el estallido social acá en Chile o el proceso revolucionario de 2019. Ese proceso está combinado justamente con el aumento de la competencia entre las grandes empresas de los países capitalistas e imperialistas. Aquí es importante entender que el surgimiento de China como una potencia capitalista también significa un desafío para Estados Unidos, un desafío muy importante, porque hoy China, además de estar compitiendo en sectores muy importantes, como el sector de tecnología, de autos eléctricos, etcétera, China está disputando materias primas e influencia en todo el mundo. Del punto de vista militar, todavía no tiene ninguna condición de entrar en guerra con Estados Unidos, pero también esa posibilidad no está descartada para un futuro mediano, digamos.
Pero el capitalismo además profundiza la catástrofe climática cada día, ¿no? Con el aumento del saqueo en todos los países del mundo. Entonces ahora hablan de transición energética, pero la transición energética significa explotar más materia prima, en el caso de Chile más cobre, más litio, etcétera, para exportar, ¿no? Y aumenta la explotación de los trabajadores en todos los niveles en muchos países del mundo. Tanto la explotación directa que se da en el trabajo, en la jornada laboral, que son jornadas laborales que hoy nosotros ni sabemos más cuántas horas. Hay compañeros aquí que seguramente trabajan 60, 70 horas a la semana, ¿no? Pero además también una explotación indirecta que aparece, por ejemplo, en la privatización de los servicios públicos, las AFPs, la salud, la educación, o sea, todo hoy hay que pagar. De lo poco que ganamos de nuestro sueldo, después todo hay que pagar. Y eso también es un reflejo de esa crisis capitalista y de la necesidad de los grandes monopolios de aumentar el saqueo de la clase trabajadora. Y otro elemento también, que no está ahí en la diapositiva, que hoy Estados Unidos enfrenta una crisis muy grande interna, ¿no? Que se expresó en movilizaciones de masas hace algunos años y ahora también en movilizaciones contra Trump, pero también en una decadencia general de la sociedad norteamericana. Una deuda pública impagable que deben a todo el mundo, que es muchas veces es superior al PIB varias veces de Estados Unidos, y una situación interna de decadencia muy grande, con cesantía, con violencia, con millones de personas muriendo por utilización de drogas, etcétera, lo que refleja también una crisis en el corazón del imperialismo norteamericano, ¿no? Y una crisis política también que se expresa en las disputas por arriba y por abajo, ¿no? Bueno, todo ese proceso de decadencia del imperialismo lo hace aún más violento y más peligroso en un sentido. Pero es un proceso que genera reacción de masas. Por eso nosotros vemos en muchos países del mundo que explotan rebeliones y revoluciones. Mañana perfectamente puede ser Perú, puede ser algún país de África, algún país de Europa que estalla movilizaciones de masas. ¿Por qué? Porque la gente ya no aguanta más. No aguanta más tanta explotación, tanta destrucción ambiental, tantas horas de trabajo, abuso, etcétera. Bueno, entonces esta es la primera parte. Voy a entrar a la segunda parte que tiene que ver con Medio Oriente. Entonces, pasando por entendiendo que estamos más o menos en ese momento de la realidad mundial, entremos en Medio Oriente para entender dónde está conectado Medio Oriente con el resto del mundo. Bueno, primero hablar de Medio Oriente ya es complicado, porque en la literatura, digamos, incluso especializada, hay distintas comprensiones de lo que es Medio Oriente. Hay algunos teóricos que incluyen a Turquía, otros no, algunos que incluyen a Irán, otros no. Entonces ya la definición es complicada, ¿no? Pero aquí vamos a entender que Medio Oriente es más o menos lo que está en ese mapa, excluyendo Rusia y Bulgaria, los países ahí del Cáucaso, no sería Medio Oriente. Pero sí ahí en el mapa que ustedes ven, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Irán, etc. Bueno, ¿por qué Medio Oriente es tan importante? Históricamente siempre fue muy importante porque era una ruta comercial muy fundamental, digamos, que conectaba Europa con Asia, con África y además tenemos ahí, si ustedes ven en el mapita, hay estos dos sectores aquí que son el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, siempre fueron muy importantes para como rutas marítimas, principalmente después de los descubrimientos de petróleo, de la utilización de petróleo como el combustible fundamental del siglo XX y todavía del siglo XXI. Entonces, esa región siempre fue una región muy importante, muy fundamental para el comercio mundial y después también para la producción y exportación de hidrocarburos, en particular el petróleo. Aquí entonces ustedes pueden ver el Mar Rojo que está aquí, donde no sé si pueden ver ahí la manito que estoy poniendo. Este es el Mar Rojo que conecta con el Mediterráneo, aquí a través del canal de Suez que pasa por Egipto. Entonces conecta todo el mar Arábico y también eso va hacia China, hacia el Pacífico, etcétera,
Entonces, gran parte del comercio que entra al Mediterráneo entra por ahí, ¿no? Que llega a Europa, al fin y al cabo. Y este golfo, que es el Golfo Pérsico, también es fundamental, principalmente hoy en día, porque gran parte del petróleo del Medio Oriente, más o menos 20 a 25% del petróleo mundial, es producido aquí, en esta región. Por eso Irán tiene una ubicación tan importante, ¿no? Bueno, eso es básicamente el mapita del Medio Oriente. Después podemos volver a él si queda alguna duda. Aquí les quiero dar algunos hitos importantes para entender lo que es el Medio Oriente hoy. Obviamente va a faltar mucha cosa porque son más de 100 años de historia, muchos conflictos, mucha cultura, es una civilización muy compleja con miles de años de historia. Entonces aquí yo traté de hacer un resumen con puntos fundamentales, digamos, ¿no? Primer punto fundamental para entender el Medio Oriente hoy. El fin del imperio turco-otomano con el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es importante entender ese momento? Porque gran parte de lo que hoy es Medio Oriente, hasta 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, era parte del imperio turco-otomano. Ese imperio turco-otomano, el imperio turco-otomano entra en la guerra, pero pierde la guerra. Y como pierde la guerra, las potencias que ganan la guerra, principalmente Francia y Gran Bretaña, Reino Unido, que eran en ese momento, al inicio del siglo XX, las más importantes, ellas se van a dividir el Medio Oriente. Van a dividir, van a hacer van a agarrar una servilleta y van a decir, mira, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo. Y ahí está un mapita más o menos de cómo fue la división. Ese fue el acuerdo de Sykes-Picot, que fueron el nombre de los representantes que negociaron el acuerdo, ¿no? Entonces, y Francia quedó con lo que era Siria, y después la dividió entre Líbano y Siria, una parte de lo que hoy es Irak, que es lo que está en azul, allí una parte de Turquía, y abajo quedó Gran Bretaña con lo que es Palestina, que es lo que está aquí, donde está Jerusalén. La resolución no es muy buena de la imagen, pero se puede ver. Y quedó con lo que después se transformó en Jordania y una parte de Irak, y también con parte de lo que no está ahí en el mapa, que es el sur de la península arábiga, que son los países del Golfo hoy. Entonces hubo una división y Palestina en particular, la Palestina histórica, quedó bajo mandato británico, ¿no? Esa división, esa división significó que tanto Francia como Gran Bretaña instalaron gobiernos en esos países que no eran gobiernos elegidos por el pueblo árabe, que reflejaban la población árabe, con sus etnias, con sus religiones, no, nada que ver. Ellos dividieron y pusieron en gran parte de esos países gobernantes y en algunos lugares incluso dinastías que a veces no tenían ningún contacto con la población común y corriente, ¿no? Y eso generó, obviamente, después muchas contradicciones en todos esos países, ¿no? Eh, entonces, esa configuración es muy importante para entender que el Medio Oriente que conocemos es una creación de la repartición de los países entre las potencias ocupantes que eran Francia y Gran Bretaña, contra la voluntad de esos pueblos, contra la voluntad. Por eso después vamos a ver una serie de revoluciones y rebeliones también en esos países y guerras de independencia. Bueno, el segundo punto es el surgimiento del Estado de Israel. El Estado de Israel surge en 1948, ya más de, eh, o sea, 30 años después del fin de la Primera Guerra, cuando en Palestina existía el mandato británico. Palestina estaba dominada por los británicos. Pero hubo un movimiento que fue el movimiento sionista, un movimiento de judíos europeos centralmente, que decía que los judíos deberían tener un Estado para los judíos. Y ese movimiento sionista eligió a Palestina como el lugar para colonizar. Y empezaron a colonizar eso antes de la Primera Guerra Mundial. Empezaron a llegar colonos, instalarse, comprar tierras,
fundar algunas ciudades, etcétera, y también ya entraban en conflicto con la población de ahí, que era la población árabe. Y muchos llegaban con apoyo financiero importante de grandes judíos, como la familia Rothschild de Inglaterra, una familia muy rica, y llegaban con mucha plata y expulsaban a los árabes de sus propias tierras. A veces comprando, pero compulsoriamente, a veces literalmente expulsando. Ese movimiento sionista va a ganar apoyo de las grandes potencias mundiales después de la Segunda Guerra Mundial, después de la masacre de los judíos en Europa y de los millones de judíos que estaban en los campos de concentración. Las potencias europeas, con el apoyo de Estados Unidos y de Unión Soviética bajo el gobierno de Stalin, deciden crear ese Estado judío. Y van a crear ese Estado judío a partir de una resolución de la ONU de 1847. Y el Estado se va a crear en 1848. ¿Cuál es el problema? El problema es que crearon un nuevo Estado en un territorio donde ya había otra población, que era la población árabe, en parte cristiana, en parte judía, en parte musulmana, pero población que estaba ahí hacía 15 generaciones. Y los sionistas van a llegar y van a expulsar gran parte de la población palestina y van a ocupar ese territorio de manera muy violenta. Ese proceso de fundación de Israel quedó conocido como la Nakba, la catástrofe en árabe, porque en menos de 6 meses expulsaron a 800,000 familias. Y después Israel va a tener varias guerras. En ese momento se va a dar también una guerra contra los vecinos árabes, pero después Israel va a entrar en varias guerras más y va a ocupar la otra parte de Palestina que todavía había quedado, entre comillas, para los palestinos, que hoy es Cisjordania y Gaza, ¿no? A partir de la Guerra de los 6 días de 1967. Yo no voy a entrar en el detalle de cada guerra porque Israel ha entrado en guerra con todos los países vecinos y ha ocupado el Líbano, ha ocupado Egipto, ha ocupado Siria, ha ocupado Jordania. Eh, solo las guerras de Israel merecen una charla específica, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo importante para nosotros? Que desde el surgimiento de Israel, Israel es un gran problema en la región, porque es un estado que hoy es un gendarme del capital norteamericano, porque el Estados Unidos que financia a Israel, y es un estado colonial. ¿Por qué? Porque los israelíes, los judíos sionistas, siguen ocupando territorios, siguen colonizando y expulsando a la población árabe. Por eso los millones de refugiados de las últimas décadas, los palestinos, siempre resistieron a ese proceso. Ese proceso de resistencia existe desde el surgimiento de Israel. En un momento surgió una organización que era la OLP, Organización por Liberación de Palestina, que conocemos por la figura que era Yasser Arafat, que era una organización principalmente laica, no era religiosa, tenía influencia incluso comunista, digamos, o estalinista, por así decir. Pero esa organización después va a perder mucha importancia porque va a negociar con Israel a partir de los años 80 y 90, los acuerdos de Oslo. Y va a ganar más importancia justamente los movimientos islámicos, como nosotros vemos hoy el Hamas. Bueno, entonces ahí para que tengan presente, Israel es un cáncer dentro de Medio Oriente creado por las potencias capitalistas y que hoy es un enclave del capitalismo principalmente norteamericano y en segundo nivel europeo dentro de la región. Tercer punto, para entender, todo ese proceso de colonización del Medio Oriente contra la voluntad del pueblo de Medio Oriente hizo surgir mucha resistencia, luchas de los trabajadores, del pueblo pobre, y esas luchas, muchas de ellas fueron luchas de independencia nacional, tanto para expulsar a los franceses, para expulsar a Gran Bretaña y también después las intervenciones de Estados Unidos. De ahí surgieron varios movimientos políticos. En los años 50 surgió un movimiento muy importante, 50 y 60, que era el nacionalismo árabe o pan-árabe. El mayor representante de ese movimiento fue Nasser, que fue el presidente de Egipto.
Ese movimiento tuvo importancia porque llegó incluso a elegir presidentes en varios países. En Siria, el papá de Bashar al-Assad, que era Hafez al-Assad, en Irak, Saddam Hussein, y también en Libia, que era Gaddafi, ¿no? Hubo un movimiento muy importante de nacionalistas árabes que eran anticomunistas, ojo, eran anticomunistas, pero también tenían conflictos con el imperialismo europeo y norteamericano. Por ejemplo, Nasser nacionalizó el canal de Suez contra los intereses de las potencias europeas, ¿no? Pero ese movimiento también entró en decadencia después porque fue derrotado por Israel en la guerra de 67, en las guerras posteriores, y después negoció con Israel. Y también esos gobernantes, como eran nacionalistas, se fueron adaptando, se fueron enriqueciendo y se fueron transformando en nuevos dictadores, como es el caso de dictadores capitalistas, como es el caso de la familia Assad en Siria, una dictadura brutal, feroz, y que se enriqueció mucho después que llegó al poder. Entonces fueron abandonando cada vez más ese discurso nacionalista, las medidas antiimperialistas, y se fueron adaptando al capitalismo, incluso negociando con Europa y con Estados Unidos. Todo ese proceso de capitulación del nacionalismo árabe abre espacio para el surgimiento de lo que es el Islam político. El Islam político, la influencia del islamismo en la política en el Medio Oriente es desde Mahoma, digamos, no es actual. Pero sí hay un resurgimiento de las organizaciones políticas islámicas, principalmente con la decadencia del nacionalismo árabe, que era principalmente laico, no era religioso. Y dentro de ese Islam político nosotros tenemos el Islam, que es dividido en dos grandes ramas, ¿no? Que son los chiitas minoritarios, que están principalmente en Irán, en Irak, en Yemen, y tienen también influencia en el Líbano. Y del otro lado, la mayoría del Islam, que son los sunís, que el mayor país era Arabia Saudita, pero están presentes en todo el Medio Oriente. Hay también es un tema muy profundo para discutir, pero también hay muchas contradicciones dentro del Islam y líderes diferentes, conflictos, etcétera. Ese es un elemento a considerar. Bueno, esas organizaciones fueron ganando importancia a lo largo de los últimos 50 años, por así decir. Tanto el islamismo suní, que tiene, por ejemplo, generó organizaciones llamadas terroristas, ¿no? Como los talibanes o el Estado Islámico, que en un momento fueron aliadas de Estados Unidos y después se rebelaron, digamos, contra Estados Unidos. Osama Bin Laden, todos conocemos el islamismo suní. Pero del otro lado está el islamismo chiita. Y aquí entramos en el punto 4, que tiene que ver con Irán. En Irán hubo una revolución en 1979 que fue una revolución muy importante. ¿Por qué? Porque fue una revolución antiimperialista, popular y antiimperialista, contra Estados Unidos y contra las potencias europeas que saqueaban a las riquezas iraníes y condenaban al pueblo iraní a la miseria, al pueblo, a todo el pueblo iraní. Entonces había un shah, que era el cargo que tenía el monarca, digamos, y ese shah vivía una vida de lujos estratosféricos y tenía relaciones con Europa, con Estados Unidos, y regalaba el petróleo de Irán a esas potencias. Bueno, el pueblo, cansado de tanta explotación, hizo una revolución. Pero esa revolución no fue dirigida por un partido comunista, como fue en la Unión Soviética, por el partido bolchevique. Fue dirigida por clérigos chiitas. Entonces fue una revolución que combinó un carácter antiimperialista con una dirección islámica religiosa. ¿Por qué esta revolución es muy importante? Porque desde ese momento Irán gana cierta independencia en relación al imperialismo norteamericano y europeo. Es un país relativamente independiente, que no acepta todo lo que los gringos y Europa dicen, no acepta. Y tiene un camino propio, digamos. Y no solo eso, en la revolución iraní hubo un episodio que después ustedes pueden, los que no conozcan, pueden buscar en YouTube, donde estudiantes armados chiitas toman la embajada de Estados Unidos y hacen
creo que cientos de rehenes, los diplomáticos norteamericanos quedan varios meses bajo amenaza como rehenes de los estudiantes armados, ¿no? Y eso genera toda una tensión con Estados Unidos y esa tensión se mantiene hasta hoy. No es que no hubo intentos de negociación, hubo varias negociaciones entre Irán, Estados Unidos, acuerdos, etcétera, principalmente en el periodo de Obama, pero las tensiones siempre fueron muy grandes. Irán no es un país socialista, existe una burguesía chiita también que controla el país, es un país capitalista, religioso, etcétera, pero con contradicciones con el imperialismo. ¿Por qué? Entonces, es importante entender eso porque, volviendo al inicio, cuando nosotros hablábamos, nosotros no podemos ver el mundo simplemente como el imperialismo malo norteamericano y los países antiimperialistas que son buenos. No, no es así. ¿Por qué? Porque en Irán también hubo movilizaciones de masas en los últimos años contra el gobierno chiita. Entonces, ese gobierno que tiene contradicciones con el imperialismo, también es un gobierno que defiende la burguesía iraní contra el pueblo y el pueblo se rebela contra ese gobierno chiita, ¿no? Bueno, para ir ya terminando, en ese periodo también se da el fin de la Unión Soviética, que tenía influencia, ¿no? Y Estados Unidos va a hegemonizar la región a partir de las victorias de Israel, que es aliado de Estados Unidos, y a partir de los acuerdos que los estados árabes van haciendo con Estados Unidos. Y Estados Unidos va interviniendo en varias guerras, interviene directamente, ¿no? La guerra del Golfo, después las invasiones de Irak, de Afganistán. Pero siempre fue una región con mucho conflicto por todos esos elementos. ¿Cuál es el principal interés norteamericano en esa región? Justamente es el interés del petróleo y del control de las rutas comerciales que están ahí. Y el pueblo árabe sigue siendo oprimido por el imperialismo y por las dictaduras que están instaladas. Y el último elemento que tiene que ver con la explosión de la primavera árabe en esa región, que desestabilizó aún más la dominación imperialista, que fue una cadena de revoluciones que empezó en Túnez y después siguió para Egipto, para Libia, para Siria, para Yemen, que fueron revoluciones populares del pueblo. Y esas revoluciones fueron contra los gobiernos pro-norteamericanos, como el gobierno de Egipto, pero también contra los gobiernos que se decían anti-norteamericanos, como el gobierno de Assad en Siria o de Gaddafi. Para gran parte de la izquierda, ustedes van a escuchar que esas revoluciones no fueron revoluciones, que fueron conspiraciones del occidente para destituir gobiernos que eran antiimperialistas. Pero no creen en eso, porque eso es una mentira. Lo que hubo fueron revoluciones populares contra los aliados de Estados Unidos y contra los gobiernos que tenían contradicciones con el imperialismo norteamericano. ¿Por qué? Porque todos eran gobiernos burgueses que privilegian a un pequeño sector de la población contra la gran mayoría del pueblo. Y esas revoluciones desestabilizaron aún más la región. Por ejemplo, derrumbaron al gobierno de Egipto, que siempre fue un aliado muy importante desde los años 70 de Israel, que tiene fronteras con Israel. Y derrumbaron el gobierno y después fueron electos al gobierno los hermanos musulmanes, que son los que dieron origen al Hamas en Palestina. Ese gobierno fue electo después de la revolución, pero el ejército después lo derrumbó en Egipto y volvió a la dictadura anterior proimperialista norteamericana. Entonces, esas revoluciones desestabilizaron mucho la región y siguen desestabilizando. Ahora lo que vimos en Siria, que terminó de caer el gobierno de Bashar al-Assad, que también era un gobierno que daba cierta estabilidad porque tenía acuerdos de no agresión con Israel. Y ahora Israel no sabe muy bien qué va a ser el nuevo gobierno también de la dirección islámica del HTS. Bueno, para entrar en los últimos hechos actuales, lo que termina de explotar la estabilidad son los ataques del Hamas del 7 de octubre de 2023. Esos ataques eh, generan, ¿no?, un golpe muy grande a Israel, a uno de los principales servicios de inteligencia del mundo, que es el Mossad,
y el gobierno israelí extremadamente militarizado, y exponen la fragilidad del sionismo israelí. Y después de esos ataques va a empezar el genocidio que nosotros estamos viendo hoy. Yo voy a pasar muy rápido por aquí porque también ustedes, me imagino, ya han escuchado mucho, leído mucho sobre ese tema. El genocidio, bueno, significa la destrucción total de Gaza, de la franja de Gaza, cientos de muertos, miles de presos en Cisjordania, aumento de la violencia en niveles que no se había visto desde 1948 en la región, más de 60.000 muertos. Pero eso está costando a Israel muchos problemas. Primero, del punto de vista internacional, que está quedando cada vez más evidente que Israel es un proyecto colonial y es un gendarme del imperialismo norteamericano brutal y genocida. Y ese discurso de que ellos tenían de que eran los judíos oprimidos, etc., eso se está cayendo completamente. Y hay movilizaciones masivas en todo el mundo contra la masacre que está cometiendo Israel. Y dentro de Israel también existe una crisis interna importante. Netanyahu se mantiene en el poder apoyado por una extrema derecha israelí, pero hay una oposición con movilizaciones de masas en contra del gobierno israelí porque no logra cumplir sus objetivos, que es acabar con el Hamas y traer a los rehenes que todavía siguen en manos del Hamas. Entonces Israel todavía no logra cumplir sus objetivos en Gaza. Ahora lo que discuten es qué hacer con los palestinos que están ahí, porque el sueño de los israelíes, del gobierno sionista, es expulsar a todos, pero no pueden expulsar a todos porque nadie los quiere recibir. El gobierno de Egipto, por ejemplo, que podría recibir 2 millones de palestinos, no quiere para nada recibir a los palestinos, porque sabe que los palestinos van a llegar en una situación de hambruna tremenda, de rabia tremenda, y van a ser un problema que puede incluso generar una crisis interna en Egipto, un país que pasó recientemente por un proceso revolucionario. Y ninguno de los demás países los quieren recibir. Todos esos gobiernos, el gobierno de Egipto, de Jordania, de Arabia Saudita, son aliados y cómplices de Israel, pero no quieren recibir a los palestinos porque saben que los palestinos son un problema para ellos. Y el proceso que había anteriormente de que Israel iba normalizando sus relaciones con sus vecinos árabes, que ya había avanzado con Egipto en los años 70, después con Jordania, y estaba avanzando con otros países, por ejemplo Arabia Saudita, ese proceso que eran los acuerdos de Abraham, ese proceso se congeló, se congeló. Ahora nadie ya, incluso los países aliados de Israel, ya no quieren mucho saber de normalizar relaciones con Israel porque no, dicen que no comparten lo que está haciendo Israel, ¿no? Entonces eso también es algo que genera más inestabilidad en la región. Y en ese momento, Israel aprovecha de atacar a Irán, ¿no? Ataca a Irán, ataca los grupos que son aliados de Irán en la región, el Hezbollah en el sur del Líbano, los hutíes en Yemen, y también ataca a Irán. Aquí hay toda una discusión en relación al programa nuclear iraní, pero lo que está de fondo no es el programa nuclear iraní. Lo que está de fondo es que Irán siempre fue una piedra en el zapato del imperialismo norteamericano y una piedra en el zapato de Israel en la región. Irán, como un país relativamente independiente, empezó a desarrollar un programa nuclear ya hace algún tiempo. Y Estados Unidos lo que no quiere justamente es que Irán llegue a desarrollar una bomba atómica porque eso podría ser un problema para ellos, ¿no? Entonces se aprovechan del momento para atacar a Irán, las instalaciones nucleares de Irán, pero no atacan solo las instalaciones nucleares, atacan también a la población civil, hospitales, etcétera. Estados Unidos no logra destruir, ni Israel no logran destruir las instalaciones nucleares de Irán. Trump dijo que había destruido, pero el propio Pentágono después dijo que no se destruyó nada. Y en ese intercambio de misiles entre Irán e Israel, tampoco Israel salió ganando, porque Irán logró que muchos de sus misiles impactaran directamente a ciudades israelíes y mataran a cientos de israelíes. Entonces Israel, ese acuerdo de paz que se negoció al otro día del bombardeo norteamericano, eh, tiene que ver también con esa necesidad que tenía de Israel de volver a fortalecer sus defensas, porque sabe que Irán no es como
el Hamas, digamos, que el Hamas logró un golpe importante a Israel, pero Israel tiene una fuerza militar muy superior al Hamas. Ahora, Irán es muy distinto. Es un país con 3 veces o 4 veces la población de Israel, o creo que más, con armamentos importantes, con tecnología, etcétera, y con capacidad de bombardear también a Israel. Entonces, el acuerdo de alto al fuego no es que la región está estabilizada ni nada, pero aparentemente lo que hizo Trump fue bombardear Irán, pero decir a Irán, paremos por aquí, frenemos esta guerra por aquí, porque también Israel no quería que esta guerra siguiera, porque podía salir bastante perjudicado. Entonces, lo que hay ahí probablemente es un empate en una situación muy inestable que no sabemos cómo va a seguir. Y algunas hipótesis y propuestas, ¿no? Desde nuestra parte. Primero, creemos que la inestabilidad en la región va a seguir. No, no para nada, no es una región que está estabilizada. Primero por los conflictos que existen, la ocupación de Gaza, el genocidio, pero también por la situación de las poblaciones árabes que siguen siendo muy oprimidas por la situación de los trabajadores. Segundo, ¿podemos esperar una intervención de Rusia y China al lado de Irán? En nuestra opinión, no. Ya lo demostraron que no van a intervenir. Están interviniendo en el sentido de vender armas, etcétera, pero no existe ningún tratado de defensa mutua entre Irán y Rusia, ni entre Irán y China. China tiene relaciones importantes con Irán, pero también tiene relaciones con Israel. China es el principal socio comercial de Israel. Tiene relaciones con Arabia Saudita, tiene relaciones con todos los países de la región. Entonces, ni China ni Rusia quieren que este conflicto se expanda, porque si se expande el conflicto puede generar problema incluso si Irán decide cerrar el paso de Hormuz, que es el mar, el Golfo Pérsico, y bloquear la exportación de petróleo, eso también va a afectar a China, los intereses de los monopolios chinos. Entonces aquí hay que quitarse esa idea de que China y Rusia están a favor de los oprimidos del mundo y van a intervenir a favor de los palestinos, de los iraníes. No, están buscando negociar. ¿Por qué? Porque necesitan estabilidad para sus negocios, para sus intereses. ¿Ya? Entonces, esa idea de la Tercera Guerra Mundial a partir de la intervención de Rusia y China, yo creo que hoy es muy difícil defender eso. Tercero, Israel no logra solucionar el tema de Gaza, no sabe cómo salir de la situación actual, está empantanado, ¿no? Ahora se discute incluso hacer un gran campo de concentración y meter a toda la población palestina, pero eso no está resuelto, ¿no? Entonces eso también va a seguir en abierto. Y por último, para terminar, ¿qué planteamos nosotros? Primero, la solidaridad, toda la solidaridad con el pueblo palestino, la necesidad de que los trabajadores de todos los países entren en esta pelea también. Por ejemplo, los trabajadores portuarios de todo el mundo tienen un rol muy importante porque son los que pueden bloquear los navíos de carga que salen y entran a Israel, ¿no? Con armamentos, con comida. Por ejemplo, Chile exporta salmones, exporta frutas, exporta un montón de cosas a Israel y importa un montón de cosas también. Por eso lo que planteamos es la solidaridad con Palestina va más allá de ir a las marchas. Las marchas son muy importantes, pero los trabajadores también tienen que educarse y tomar medidas, ¿no? Los trabajadores de todo el mundo. Y exigimos, como ustedes ven ahí en el lienzo, el fin de las relaciones, en el caso de Chile y de todos los demás países, con Israel, la ruptura total de relaciones diplomáticas, militares, etc. Y también la solidaridad con Irán. Solidarizarse con Irán no significa solidarizarse o apoyar al régimen de los ayatolás, pero sí solidarizar en el sentido de decir que Irán tiene derecho a defenderse y tiene derecho, si quiere, a tener un programa nuclear y a tener una bomba atómica. Porque Estados Unidos no puede decir, el único país que usó la bomba atómica en toda su historia, no puede decir a otro país que no puede tener una bomba atómica. Entonces, por eso defendemos, sí, el derecho de Irán de defenderse, de atacar a Israel y tener su propio desarrollo nuclear, lo que no significa defender el régimen de los ayatolás, ¿no? Y también lo que planteamos es que es necesario para tener
para iniciar una liberación del Medio Oriente, de los pueblos árabes, el fin del Estado de Israel. ¿Y por qué el fin del Estado de Israel? Porque no existe paz con la existencia de Israel. Israel es un Estado bélico, colonial, que es un gendarme del imperialismo norteamericano en la región y que no respeta ninguno de los acuerdos internacionales, ninguna de las instituciones internacionales del propio capitalismo. Ni la ONU, ni los tribunales internacionales no respetan nada. Entonces, la única forma de acabar con la opresión que vive el pueblo árabe en manos de los israelíes es acabando con el Estado de Israel y creando una Palestina única, democrática y donde todos los pueblos, y religiones, los árabes, los judíos, los musulmanes, los cristianos puedan vivir sin la discriminación que existe hoy, principalmente en contra de los palestinos, de los pueblos árabes, ¿no? Y por último, creemos que es necesario recuperar la lucha por el socialismo en la región. ¿Qué significa eso? Significa que la clase trabajadora tiene que tener su propio proyecto, porque si no va a seguir siendo rehén de direcciones que nunca van a llevar a su liberación, como fueran los nacionalistas árabes y como hoy son las direcciones islámicas, que son direcciones burguesas. El Hamas es una organización que defiende el capitalismo y nosotros como trabajadores, como pueblo, tenemos que construir otro proyecto que pasa, uno, por la liberación del imperialismo, por sacar el imperialismo y acabar con Israel, pero dos, para recuperar todos esos recursos, el petróleo, el gas, etcétera, para las manos de los trabajadores y que sea toda esa riqueza utilizada en beneficio de la población que vive ahí, ¿no? Por eso la necesidad de recuperar la lucha por el socialismo y por la construcción de organizaciones políticas socialistas en los países del Medio Oriente. Termino, muchas gracias, espero no haberlos aburrido, hablé mucho más de lo que había planeado, pero espero que quede un tiempo todavía para el debate.